Bienvenidos a este nuevo webcast de El Cronista junto a UCEMA, en el que nos vamos a centrar en por qué estudiar finanzas en el siglo XXI. Cómo invertir con robots, algoritmos, por qué le tenemos que decir adiós a las fórmulas y centrarnos más en el análisis de datos, y las nuevas herramientas o skills que necesita un estudiante para poder insertarse en el mercado. Así que para eso nos acompañan grandes referentes en el mundo de las finanzas. Está con nosotros José da Pena, que es director de la maestría en UCEMA. Bienvenido. Muchas gracias, ¿cómo están? También nos acompaña Juan Serur, desde Nueva York, que es analista cuantitativo de Bank of America. Bienvenido, Juan. Muchas gracias, Lara. Gracias. Y están con nosotros también Julián Siri, profesor de la maestría en finanzas de UCEMA. ¿Qué tal, Lara? ¿Cómo te va? Muy bien. Y también Pablo Horaci, profesor de la maestría en finanzas de UCEMA. Muchas gracias por el tiempo con nosotros. Gracias, Lara. Quería empezar, para ir de algunas cuestiones generales, algunas más precisas, con una pregunta para todos. Vamos a empezar por José, si les parece bien, sobre qué significa estudiar finanzas post pandemia y de cara al 2022. Bueno, cuando recibí la pregunta me puse a pensar, y eso está bueno, es decir, que a uno le hagan preguntas que tiene que pensarlas. Y yo no me focalizaría tanto en el post-pandemia, ¿bien? Sino que querría hacer la distinción entre qué significaba estudiar finanzas hace 5 o 6 años, y mi opinión, quizás mis colegas no estén de acuerdo, qué significa estudiar finanzas ahora, ¿no? Y quizás, bueno, que ellos tengan una opinión respecto a la pandemia, pero el punto es, hemos visto un avance fenomenal en el proceso de recolección de datos y procesamiento de datos. La tecnología ha avanzado de manera fenomenal para poder procesar datos y las bases de datos, tienen que estar inventando nuevas formas de almacenamiento. Del terabyte se pasa a otro, es decir, creo que hay nombres que ni siquiera yo conozco por la cantidad de datos. Y todo eso permite tomar decisiones mucho más fundamentadas, pero necesita también de alguna forma de skills que permitan analizar toda esa cantidad de información, de manera tal de poder extraer datos o información que pueda ser útil para tomar decisiones, porque al final del día se trata de eso. Lo que estamos haciendo en todo momento es poder tomar mejores decisiones, y al menos en lo que proponemos es, una decisión no es buena si uno le acierta, una decisión es buena si uno puede fundamentar por qué hizo lo que hizo, porque si de alguna forma el resultado no fue el esperado, como dice Feynman, el Nobel de Física, uno aprende. Y si el resultado fue el esperado, bueno, también hay un aprendizaje, pero con un poco más de fortuna. Pero bueno, Pablo es el experto en datos también, él ha estudiado datos, así que quizás tenga alguna opinión, igual que Juan o Julián. Pablo, ¿coincidís? Sí, creo que en estos últimos años, creo que el modelo de negocios basado en datos, que uno quizás hace 15 años podía pensar, Google me está ofreciendo esta cuenta gratuita de mail, ¿qué es lo que está haciendo? O Facebook, que no se entendía mucho el modelo de negocios, de para qué sirve esto. Y entonces, como en los últimos años se empezó a apreciar mucho más la disponibilidad de datos para tomar decisiones, porque uno puede empezar a predecir no solo el comportamiento humano, analizarlo, sino también detectar qué es lo que está pasando en este momento, ¿no? Hay mucho énfasis en los últimos años en lo que es, por ejemplo, Nowcast, ¿no? Y tratar de entender lo que está ocurriendo hoy es de repente quizás mucho más importante que predecir, porque el futuro de alguna manera es bastante incierto, pero también tenemos incertidumbre sobre lo que está pasando hoy, ¿no? Y quizás lo vimos en el último año de pandemia, la explosión de la utilidad de estos datos, y de repente veíamos al Google Mobility Index y de repente podíamos saber qué es lo que estaba pasando día a día con la movilidad de las personas, y que uno quizás no se da cuenta que de repente su celular está generando información de dónde está uno, cuánto se mueve uno, a dónde está yendo, si de repente, si vamos a ejemplos más prácticos,
por qué una calle tiene que ser más valiosa para alquilar un local que otra, y eso de repente lo podemos evaluar con datos concretos, no sobre, tengo la intuición de que la calle Florida vale tanto, la calle Santa Fe vale tanto, por una persistencia quizás histórica. Y entonces tenemos muchos más datos para empezar a pensar las cosas, o sea, se recolecta mucho más datos y hay mucha más capacidad, tanto computacional como de almacenamiento, para empezar a explotar estos datos. Entonces, eso creo que es lo que, más bien diría que la pandemia ha mostrado que un montón de cosas que dábamos por sentado, como que ya estaban asomándose, ¿no? Estaba asomándose toda esta idea de el teletrabajo, todas las reuniones virtuales, y la pandemia aceleró, lo que todo el mundo plantea aceleró 5 o 10 años los planes de adopción de nuevas tecnologías. Entonces creo que esa es como dijo José, no diría que cambió lo estructural, sino que el cambio de conciencia y la adopción de las nuevas tendencias, eso es lo que hoy no podemos ni siquiera poner en duda. Claro. Juan, desde tu posición de analista cuantitativo, ¿por qué Juan finanzas? vive de analizar datos, así que es su trabajo. Sí, en gran parte, como menciona José y Pablo, la realidad es que hoy tenemos una cantidad de datos que es monstruosa, por eso también la necesidad de adoptar nuevas tecnologías a nivel computacional. Es decir, hoy podemos calibrar un modelo, o no necesariamente un modelo, pero podemos hacer estimaciones. Por ejemplo, el ejemplo, valga la redundancia, que mencionaba Pablo, de los precios de las propiedades en la calle Florida. Pero también es verdad que necesitamos un gran poder computacional en general y que hoy está disponible y parece avanzar a pasos agigantados. Entonces, en ese sentido, creo que, bueno, de hecho hay un seguimiento de cómo avanza la tecnología y a qué tasa avanza la cantidad de datos. Pero, y otro desafío muy importante es el tipo de datos. Por ahí antes los datos, por ejemplo, en finanzas, yendo más particularmente, eran más de tipo series de tiempo, más tradicionales, y hoy en día se trabaja mucho con datos no estructurados, desde intentar obtener el sentimiento de Twitter hasta imágenes satelitales, etc. Por supuesto, no todo necesariamente agrega valor. Después, en el momento de evaluar lo que realmente sirve y lo que no, yo particularmente soy muy escéptico y me gusta hacer muchos testeos antes de lanzarme a algo, porque hay un gran componente que hay un gran componente que quizás es un poco de marketing, pero no hay dudas que todo este tipo de datos, como mencionaba nuevamente José y Pablo, conducen a tomar decisiones de forma, no sé si más racional, pero quitar de lado un poco el sentimiento o la parte emocional o la que uno podría decir, bueno, yo estimo que esta propiedad o este precio vale X porque X motivos. Bueno, la idea de usar datos justamente es esa, quitar de lado esa parte, no totalmente, el analista usa por supuesto su conocimiento y su experiencia, pero agregarle una parte más hard o más dura en la cual fundamentamos una decisión o un precio en función de datos, de forma empírica o de forma modelándolo, pero esa es más que nada la idea, creo, del uso de grandes bases de datos estructuradas y no estructuradas, y por supuesto la tecnología que viene detrás para poder hacer tal uso. Claro. Si Julián, me permitís Sí, claro, Pablo. Adelante, Pablo. No, lo que quería comentar de lo que decía Juan es que con esto de lo que mencionó de la complementación del analista con los datos, ¿no? Como que siempre circula
la fantasía ludita de esto de los que querían romper las máquinas en el comienzo de la revolución industrial porque destruían trabajo. Y la verdad es que los países que aplican más tecnología, no es que tienen más desocupación, tienen menos desocupación. Todas estas herramientas, todas las herramientas que potencian la productividad, destruyen unos trabajos y generan un montón de trabajos adicionales. O sea, liberan un montón de gente para, en vez de estar alguien haciendo la contabilidad manualmente, podés tener un contador analizando el balance de una empresa. Entonces, se complementa el uso de la tecnología para potenciar. Reemplaza algunos trabajos y potencia la posibilidad de realizar otros. Eso es algo bastante importante que a veces se pasa por alto, que cambian los tipos de trabajo, aumenta la disponibilidad de otros trabajos, se reduce alguna y aumenta la productividad y la riqueza en general, ¿no? Claro. Y esto mismo estamos viendo que pasó en el mundo de las finanzas, ¿no? Se necesitan hoy nuevas skills para desarrollarse en el mercado. Sí, es Julián, cierto. ¿coincidís? Coincido, mira, yo le iba a apuntar la respuesta, lo pensaba desde el punto de vista de lo que nos ha pasado a nosotros estando del lado de la oferta educativa de finanzas en el rol de profesores. Veíamos, yo hace una década que estoy, creo que José, por una cuestión natural, y no quiero implicar nada con eso, está más tiempo, Pipo más o menos a la par mío, y Juan es más joven, tiene menos rodaje, pero no necesariamente menos experiencia. Todos vimos que en algún momento el planteo venía de la oferta. ¿Bien? Nosotros planteábamos el hecho de la necesidad de desarrollar esos skills, pero desde el lado de la demanda no se veía hasta hace 5 años atrás. La transformación que ha habido estos últimos 5 años del lado de la demanda, lo que la gente pretende por un lado, y también la clase de gente que se está acercando a finanzas, podemos afirmar de que ha cambiado sustancialmente y es mucho más data-driven, mucho más consistente con esta teoría de análisis de datos. También, como decían los muchachos, entendemos que el desafío de cara al futuro es, bueno, cómo sortear la información del ruido que está presente siempre en grandes cantidades de datos, por un lado, y también cómo lograr una buena complementación entre lo que es la intuición y lo que son los modelos. No necesariamente vamos a pasar a un paradigma de 100% de intuición a uno de 100% modelos, pero dónde y cómo ejecutar, ahí va a estar el gran desafío para, entendemos nosotros, la próxima década. Claro. Sí, un punto que no quería dejar de mencionar, Lara, también, porque vos te habías dirigido tu pregunta original al tema de la pandemia. Y antes de pasar al siguiente set de preguntas, sí, la pandemia lo que ha cambiado es el set de skills. Es decir, de repente uno iba al trabajo, iba, por ejemplo, en Argentina, iba a microcentro, estaba sentado 8 horas detrás, y ha cambiado fenomenalmente la forma, por ejemplo, la forma en la cual nosotros damos clases. Uno tiene que dar una clase de una forma dinámica, de forma concreta, de forma que sirva. Además, ha abierto a la gente un mundo de oferta educativa que existía, pero que no estaban conscientes de que existía. La cantidad de cursos que se pueden tomar online es impresionante. Entonces eso hace que uno tenga que ser más efectivo, más concreto y generar más valor en la propuesta educativa y que la gente lo perciba. Y finanzas tiene la particularidad de ser una disciplina bastante práctica, bastante concreta. Show me the money, ¿sí? Vemos las cosas y de alguna forma eso se traduce después en algo concreto que lo aplico o no lo aplico. No hay espacio para andar en grises en que uno sabe si aplica o no aplica. Es decir, todo en general aplica. Entonces uno desde una presentación de hacer este webcast, quizás lo hubiéramos hecho de otra manera hace 2 años en vivo. Entonces eso genera un set de habilidades también que todavía no hemos logrado o estamos en el proceso de darnos cuenta de qué es lo que significa. Es decir, una presentación, poder manejar una cámara, poder tener los planos, poder complementar, no va a haber vuelta atrás. Es decir, no vamos a volver a lo que fue 2019. El futuro llegó y ya está, hay que acostumbrarse a ese futuro de alguna manera, ¿no? Totalmente. Imagino en esto también que mencionaban de la demanda, aceleró ese proceso de que las empresas empiecen a requerir y darse cuenta que el mundo cambió para siempre.
Julián, mencionabas poder separar la información del ruido, y bueno, todos sabemos que vivimos en un país con mucho ruido, en el que eso puede ser un poco más complejo. Por eso quería aprovechar y hacerte alguna pregunta un poco más sobre coyuntura. ¿Considerás que las acciones que cotizan en el Merval están baratas? Qué buena pregunta. A ver, voy a tratar de dar una respuesta lo menos sesgada posible desde la noción de lo que es valor. Si uno ve los balances, entiende que puede encontrar valor en muchas empresas argentinas. ¿Dónde está el problema o cómo lo visualizo yo? Vamos a poner un sector en particular y sin que esto necesariamente sea una recomendación a favor o en contra de cualquier activo puntual. Uno dice, bueno, hace comparaciones relativas, ve balances y dice, bueno, hay sectores que pueden estar interesantes. Léase sector financiero, parte del sector energético, parte de cuestiones asociadas a economía real, en donde uno diría, bueno, es una suerte de piso lo que estamos viendo. Pero después también entra en una dinámica de algo que en su momento había definido un profesor de la UCEMA, Emilio Campo, que hablaba de un índice, digamos, un índice de países emergentes, y hacía foco en Argentina, como una suerte de riesgo estructural. Lo estoy simplificando no quiero hacer una analogía uno a uno, pero esta noción a mí me ha quedado hay momentos en los cuales la parte idiosincrática de las empresas determina el resultado, y hay momentos en los cuales la parte sistemática del entorno termina determinando el resultado financiero de los inversores. Bien, cuando uno compra o vende, el resultado final. Yo creo que estamos en una instancia en la cual la dominancia viene desde el lado sistemático y no desde el lado idiosincrático. Entonces, tenemos una suerte de espasmos para arriba y para abajo en las empresas. Hay veranitos en momentos, por ejemplo, preelectorales, y después hay desazones con números puestos donde uno a priori y sin hacer ninguna proclama política dice, bueno, esto debería ser bueno para las acciones, y termina teniendo el resultado posterior contrario, como ocurrió en las PASOs. Todo el mundo estaba bullish y las acciones en dólares terminaron bajando. Bueno, yo creo que en ese sentido, hasta que no se arreglen ciertas cuestiones estructurales, transversales a toda la economía, acuerdo con el FMI, y algo que va más allá del acuerdo con el FMI es un plan estructural económico que me parece que va más allá de una administración puntual. Es entender, ok, cómo nos visualizamos, así como hablábamos de finanzas, ¿sí? El hecho de skills para la nueva década, tenemos la misma cuestión de cara a la economía argentina. ¿Hacia dónde vamos de acá a 10, 20 años? No podemos responder a dónde vamos la semana que viene. Entonces, con esa cuestión, eso es un ancla muy fuerte para los precios de las acciones. Después, si uno se mueve, por ejemplo, al mercado de renta fija, entiendo que más allá de esta cuestión sistemática, tenemos otras cuestiones que hacen ruido. Uno dice, bueno, bonos argentinos, los ve muy deprimidos. Yo creo que hay una parte que refleja el problema de no tener un plan económico, pero también hay otra parte que refleja un problema de la estructura de los bonos renegociados, donde no hay incentivos hacia la demanda de esos bonos. No los compras por flujo, y si los compras por una apuesta de apreciación de capital, siempre naturalmente ante ese trade-off entre acciones y bonos, uno va a ir directamente a las acciones porque no tenés un cap en el upside. Un bono argentino, para hacer un número rápido, ¿cuánto podría valer en una situación de equilibrio? Paridades de 70, bueno, hoy los tenemos en 35, 40, no importa el momento en que lo analicemos, tenés un upside potencial de 100%. Con las acciones en un escenario de normalización, estabilización y ordenamiento, tranquilamente uno puede multiplicar por 3, 4, 5. El tema es, o la gran pregunta y la gran definición es, ¿se va a dar ese ordenamiento o no se va a dar? No me queda tan claro a mí, por eso hay cosas interesantes, pero no sé si puedo decir, está barato Argentina. Claro, claro. Julián arrancó diciendo, no quiero dar recomendaciones con esto, y me parece interesante abrir el debate sobre por qué es un problema a veces la liviandad con la que se dan recomendaciones o consejos en las redes sociales. Quizás Juan nos puede contar en Nueva York, en otros lugares, cómo son esas recomendaciones, si se hace de una manera distinta en el exterior. Sí, en realidad bueno,
en parte también post pandemia creo que explotó. De hecho hay números que muestran el número de usuarios de usuarios y de inversores minoristas que explotó de forma parabólica en términos de su toma de decisiones en los mercados, y con esto por supuesto también surgieron detrás los famosos gurús o genios de las finanzas de las redes sociales. De hecho, hay YouTube, no estoy diciendo nada en contra ni a favor, estoy mencionando el hecho de que existen. Y en ese sentido también un poco hace la falta de educación de quienes usan este tipo de información que los conduce a tomar decisiones en función de todo tipo de análisis. Es decir, a veces uno ve que uno traza 5 líneas en un gráfico, lo sale a volcar a Twitter y muchos detrás van a comprar o vender esa acción. Eso creo que siempre fue bastante común, pero después de la pandemia explotó, en parte por el uso del Internet, en parte por la gran cantidad de personas que se volcaron al mercado. En Estados Unidos ocurría algo, muchos no iban a trabajar, recibían ciertas compensaciones por motivos de la pandemia y volcaban todo eso en el mercado. De hecho, eso se puede ver plasmado, por ejemplo, hay bases de datos son públicas, por eso no es nada privado, en el cual muestra la actividad en el trading de opciones por tipo de inversor, digamos minorista, mediano e institucional, que ellos son inversores grandes. Y el volumen negociado por parte de minoristas explotó a niveles récord, superó al de institucionales, por ejemplo, durante la pandemia, y también coincide en parte, si uno quiere ir más específico a eventos, con los momentos en los cuales se aprobaban o se daban estos programas de ayuda por el COVID. Eso estaba indicando que mucha gente estaba utilizando ese dinero para volcarlo en el mercado, pero no solo en acciones, sino en opciones, que es un instrumento sumamente complejo, más allá de que muchas veces en las redes se suele minimizar la complejidad. El mercado es complejo en sí, yo tiendo a verlo como un sistema muy complejo, y el mundo de los derivados es más aún. Entonces, ver que hay gente que da este tipo de recomendaciones mirando gráficos o mirando simplemente, no sé, una variable, la volatilidad, ocurrió X cosa y va a ocurrir tal cosa, y gente que se vuelca detrás. Y eso no es una sensación, sino está plasmado, como lo digo, en datos. Uno entra a páginas públicas de naturaleza pública, en las cuales descarga esta data y puede ver la explosión de trades que hubo por parte de los minoristas post pandemia. Entonces eso refleja un poco todo este frenzy en los mercados, todo este frenesí, para decirlo correctamente, y bueno, que de hecho pasó en muchas acciones individuales, que no voy a mencionar los nombres, pero estuvo en boca de todos lo que ocurrió con ciertas acciones en Estados Unidos, que empezaron a volar y volar y volar y volar, al otro día caían de vuelta, volaban en parte. Esto era por toda esta actividad gobernada por el trading de opciones, que en gran parte está alimentado por lo que vos comentabas, la manija que se le dan las redes sociales. Uno veía, se la llegaron a llamar las Twitter Stocks, meme stocks, porque las publicaban en Reddit, en Twitter y en distintas redes sociales, y por supuesto muchos minoristas, sin saber qué hacer con su dinero, se volcaban a ese tipo de acciones. Y por supuesto detrás de eso también surge una oferta de cursos y de capacitación financiera gigantesca, la cual, si bien no estoy acá para dar consejos, yo los vería con mucho cuidado y elegiría bien cuáles de ellos tomaría, si es que tomaría alguno, porque hay mucho, ¿no? Seguramente José está en la parte educativa, seguramente tendrá más información que yo al respecto, pero creo que eso pasó en gran parte post pandemia, uno de los efectos de todo este mundo virtual. Sí, es como dice Juan, y yo lo he visto, conozco gente, y tampoco sin dar nombres, pero que trazando un par de líneas o haciendo un par de análisis con muy poco periodo de tiempo, sin conocimiento de estadística y sin conocimiento de finanzas,
Claro, en un mercado donde una cripto se va de 20.000 o 25.000 o 30.000 a 60.000 dólares, obviamente que se gana plata. Entonces, las estrategias funcionan. El punto es qué pasa cuando, es decir, a qué riesgo uno está expuesto, ¿no? Que, bueno, era otra de tus preguntas respecto a las cripto que volveremos más adelante. Pero quería dejar de pasar un punto con respecto a esto de las recomendaciones gratis. Quizás después Pablo y Julián tengan algún comentario, pero un punto muy específico. A mí me encanta en Estados Unidos, cuando a veces leo en Estados Unidos o algunos mercados de capitales más desarrollados, cuando leo algunos análisis, que el analista al final hace un disclosure. Yo tengo acciones de esto, yo no tengo esta acción, yo no la compré. Es decir, de alguna forma está mostrando su posición más allá de la recomendación que hace. Y eso me parece muy, muy valioso. Implementar algo de eso en Twitter es imposible, porque Twitter, por ejemplo, descansa en el hecho de que no tiene el más mínimo fundamento. Es decir, ese es lo valioso, que uno puede decir cualquier cosa en Twitter, hasta con usuarios anónimos. Ahora, la pregunta es, dicho eso, ¿se puede confiar? Y volvemos a la primera pregunta, la superabundancia de información que existe. Uno necesita tener ciertos parámetros claros para poder procesar la superabundancia de información que en este momento tenemos. Por un lado decíamos que la información era buena, teníamos un montón de datos y procesar. Pero bueno, cuando tengo dos puntos de vista contradictorios entre sí, ¿qué hago? Quedo en un loop dando vueltas sin saber cómo procesar esos datos. No sé, Pablo, Julián, si tendrán un comentario al respecto. Yo para por ahí cerrar esta cuestión, a menos que después Pablo tenga algún otro punto, me parece que es importante diferenciar del lado de los que generan el contenido, si son participantes profesionales del mercado o no. Yo entiendo de que, como dijo Juan, puede haber en las redes sociales, y con esta cuestión de que estando encerrados la gente se volcó mucho más, puede haber mucha gente no profesional que genere contenido de dudosa calidad. Me parece que es más peligroso o es más importante destacar el rol de los profesionales y la responsabilidad que tienen todos los actores del mercado financiero cuando se vuelcan a las redes sociales para hacer alguna recomendación. Por ejemplo, el conflicto de interés que existe en recomendar un activo en particular y ser parte de un broker, en donde de repente está ganando dinero por el hecho transaccional de que la gente compra y venda ese activo en particular. Técnicamente, en mercados desarrollados está el regulador para evitar o incluso sancionar a participantes de ese estilo. Yo creo que acá el problema también viene por el lado de el daño que le hace al desarrollo del mercado financiero. Argentina es una plaza donde no hay profundidad ni educación financiera en abundancia. Entonces, si los participantes encima nos comportamos de manera poco responsable, creo que juega en detrimento de ese desarrollo del que tanto hablamos y del que tanto bregamos. Claro, claro. Por ahora quiero pasar un poco más al plano internacional, que nos sirva quizás un poco de inspiración. Le quiero preguntar a Juan, ¿cómo es tu trabajo día a día como analista cuantitativo en Nueva York? Bien, sí. Mi trabajo día a día en general tiene varias aristas que usualmente para comenzar, que es lo que hoy en día está en boca de todos, tema programación todos los días, usualmente sea porque utilizamos un modelo, sea porque queremos testear una hipótesis, porque queremos evaluar un activo, hacemos uso de la programación, y creo que no hay problema con decir los lenguajes porque son públicos. Hoy en día Python está en boca de todos y es la realidad. Se usa Python en finanzas, es un estándar, y a menos para ciertos roles que, por ejemplo, en High Frequency se usa C++ o C#, pero Python en general fue un lenguaje de programación que se impuso y está, y creo que está para quedarse, si lo digo por lo que veo en la industria. Entonces el día a día tiene un gran componente de programación, gran componente de análisis financiero, qué está pasando, porque uno al final del día toma decisiones de corte sistemático, en el cual, por ejemplo, testea estrategias de forma empírica, repitiendo ciertas reglas que las investiga y luego las pone en práctica. Pero también finanzas cuantitativas no es solo eso, sino también es seguir los mercados día a día y quizás con ayuda de modelos y de datos,
lograr tomar una decisión más táctica, es decir, tal segmento, no quiero hablar de cosas específicas, pero de una variable X se está moviendo de una forma, otra variable Y de otra, eso va a hacer que una variable Y, Z, vamos a poner nombres, se mueva de tal forma, y eso, el nombre medio raro, y eso va a hacer que potencialmente ocurra esto. Bueno, ¿cómo exploto ese hecho o esa información que el mercado me está dando? Que por supuesto para obtenerla la procesé a través de modelos, nuevamente acá entra en juego programación, mucha matemática y estadística, y en función de eso abro posiciones. Entonces el día a día es hacer un seguimiento bastante profundo de los mercados, programar, discutir ideas, por más que quizás el trabajo parezca un poco robotizado, hay un gran componente en el cual es discutir ideas con todo el equipo, o incluso con clientes. Uno al final del día propone una idea, usualmente el 90% de las ideas no pasan un filtro, porque al momento de ejecutarlas hay 1000 consideraciones entre la liquidez, bid-ask spread, costos transaccionales, costos de impacto, bueno, muchos riesgos. Entonces, muchas veces no pasan ese filtro, la gran parte de las veces, pero repito, el trabajo día a día es programación, por un lado, análisis de datos, por otro, análisis financiero, intentar encontrar oportunidades, y sin dudas tiene una parte muy hard en el sentido de mucha matemática y mucha estadística. De hecho, yo podría decir que en mi equipo, si bien no voy a entrar en detalles, probablemente sean muy pocos los economistas, los que vienen de la rama de económicas. Usualmente vienen más de matemática, de computer science o análisis computacional, algunos ingenieros, que por supuesto tienen un gran conocimiento financiero, porque como antes decíamos, los datos están, hay que usarlo, pero usarlos a ciegas sin tener la intuición y quizás la experiencia de qué es lo que puede llegar a ocurrir es muy importante. Y para no hacerla tan larga, menciono una cosa más. Hay muchos tipos de instituciones. Por ejemplo, si uno se va a instituciones de tipo high frequency trading, que hoy en día están creciendo, vienen creciéndose bastante, ¿no? Hoy en día, quizás ahí sí, ya deja la discusión con Juliana, a veces es eso de finanzas, a mí particularmente me encanta, más allá de que no tenga la capacitación para hacerlo, me apasiona leer, pero high frequency trading quizás sí, ya entra un rol en el cual probablemente ni pidan conocimiento financiero y probablemente el skill set necesario sea mucha computación, mucha matemática y análisis de datos. Cuando hablo high frequency trading hablo de comprar y vender acciones en quizás segundos o nanosegundos, en el cual se compran y venden millones de acciones. Entonces ahí sí ya se va la parte humana y entra en juego toda la computación, la tecnología, los algoritmos. Entonces, hay muchos tipos de análisis cuantitativo. El que hago yo está ligado en parte a la economía, a las finanzas, con la ayuda de modelos, matemática y programación. Claro. Quiero aprovechar a Pablo, que es docente, para preguntarle, más allá de Python, que igual calculo que es central, ¿qué habilidades de programación son fundamentales? Sí, mira, diría que para tratar de contextualizar, ¿no? Esto, hace 30 años, ¿no? Comienzo de 1990, a una persona quizás de 35 años, vos le hubieras dicho, mirá, la cosa va a empezar para el lado de poner en planillas de cálculo en computadoras, ¿no? Y alguien te hubiera dicho, pero yo ya aprendí esto, no sé, hacía las cosas en una planilla, me hacía, no sé, los gráficos así, con mi método, y estaba el Lotus 123, el 4 Pro, o sea, herramientas que no las llegamos, yo apenas llegué a conocer que existían, después fue Las más... usé, soy el más viejo acá.
Entonces yo empecé empecé usando Lotus 1, 2, 3, pero al año ya estaba el Excel, ¿no? Entonces hoy en día, pasados 30 años, pero pasados 10 años, ¿no? El Excel era ya una habilidad imprescindible. Creo que hoy en día, con algunas habilidades de programación, creo que estamos en esa parte, donde hay gente que dice, ¿y esto para qué me sirve si yo venía bien como estaba? Y lo cierto es que hay muchas cosas que quizás en 10 años de lo que es programación, y no hablo de programación como high frequency trading, ¿no? De poder decirle a la computadora que haga lo que vos querés que haga, ¿no? Porque después de todo, el Excel es un lenguaje de programación que se llama paradigma funcional. O sea, uno va usando funciones y le va diciendo a las funciones que tu output salga a distinta función y va relacionando eso y lo mete en un entorno visual. Entonces, las habilidades de programación, uno necesita ser un gran experto en términos de, si vamos a detalles, no sé, a implementación de clases, orientación a objetos. Tiene que saber usar herramientas y saber cómo usar, o sea, si usamos la palabra palanca, como apalancarse, usando la palabra financiera, pero vamos a usarla para programación, apalancarse en esas habilidades de programación en general que diría lo estándar, ¿no? Que es uso de loops, uso de paquetes, de librerías, que ya si uno quiere invertir una matriz, uno en matemática hubiera aprendido a invertirla, pero alguien ya se tomó el trabajo de programar eso. Entonces uno tiene que usar las herramientas que ya otros crearon para su propio provecho. Y en esto diría que el principal concepto que yo a mis alumnos se los trato de transmitir es que si una tarea uno le es repetitiva en cierto sentido, es principal candidata a ver cómo automatizarla. O sea, si uno va y siempre agarra y descarga de esta página web tal información o baja de Bloomberg algo y con eso hace unos cálculos y con eso se corre el modelo y entonces eso que siempre uno repite exactamente igual, cuando uno repite exactamente igual, eso es candidato para ser automatizado y eso incrementa muchísimo tu productividad, porque en vez de pasar media hora llenando una planilla siempre con los mismos datos, uno lo hace una vez, paga el costo una vez de hacerlo y después ya es simplemente un clic o un enter y ya eso lo repite. Entonces, no diría que de la misma manera que uno aprendió a usar Excel, ¿no? Y en Excel, vieron que hay gente que maneja el Excel de una manera increíble, que tiene 1000 cosas, que tiene los macros, que tiene tablas dinámicas con formato condicional y tiene un montón de detalles. Y uno no necesita todos esos detalles, pero están, y uno a medida que necesita más cosas, avanza en tratar de ver esas cosas cómo las puede hacer. Entonces, el nivel, uno podría pensar en aprender esto de manera enciclopédica y de repente quizás no le encuentra el propósito, pero cuando uno quiere decir, bueno, quiero hacer este proyecto concreto o esta idea concreta, la puede pensar en automatizar. Uno, de esa misma manera, en Excel puede automatizar algún cálculo, ¿no? Y entonces uno en principio pierde la abstracción de que está automatizándolo, pero lo está haciendo. Claro. Y se me ocurre preguntarte si alguien de los que nos está viendo en este momento tiene ganas de hacer la maestría en finanzas, ¿qué nivel de estadística, econometría debería tener para comenzar a hacer la maestría? Diría, y creo que José igual puede responder mejor esto, diría que muchas de en general, como todas las maestrías, la que yo he hecho, la que ha hecho Julián, todas las maestrías en general tienen una
parte que trata de poner todos a un nivel, y entonces equiparar para que después pueda continuar la maestría, todos ya habiendo tenido ese ciclo común. Después de todas las maestrías viene alguien de ingeniería electrónica, viene alguien de economía, viene un contador, y entonces uniforman esa base. El año pasado, este año implementamos con José, el año pasado empezamos a dar este curso orientado a Python, y para eso tenemos un curso introductorio donde los rudimentos de programación, que en la mayoría de los casos no los tienen, los pueden ir adquiriendo desde antes de comenzar el curso, ¿no? Y entonces, de repente, un montón de... diría, y corregime si no, José, que las habilidades uno las va incorporando a medida que cursa la maestría y a medida que uno va eligiendo para qué camino tomar, y de repente si la rama más orientada a lo cuantitativo, en la que participamos intensivamente con Julián, con Juan, esa parte, si vas orientando hacia algunos cursos, vas a ir teniendo todo el conocimiento, lo vas a ir adquiriendo en el camino. Perfecto. Bueno, y quiero pasar a un tema que ya José lo mencionó un poco, la fiebre cripto que se dio también mucho con la pandemia, aunque obviamente ya viene hace años. Hay más de 3.000 criptomonedas y con muchísima volatilidad, como ya mencionamos hoy. ¿Cómo se encara, José, el estudio de esta criptoeconomía cuando los avances son tan rápidos? Bueno, en realidad tengo que decir que no soy muy ferviente creyente de todo este mundo, pero bueno, mientras haya dinero, está bueno, mientras haya algún tipo de oportunidad, ¿no? Para graficarte qué es lo que sucede con todo este mercado, hace un tiempo creo que salió una criptomoneda, me corregirán acá Julián, Juan o Pablo, la del juego del calamar, que agarró un valor de mercado fenomenal y en cuestión de 10 minutos se fue a cero. Entonces, ese es el mundo de la criptomoneda. Es un mundo en el cual se crea un instrumento que puede actuar como medio de pago, entonces ahí aplica toda la teoría macro de demanda de dinero. En definitiva, la demanda de dinero es transaccional, como depósito de valor, como unidad de cuenta, como medio de cambio, por motivo de precaución, especulación o transacción. Entonces, el valor de una moneda viene dado por esos conceptos. Eso no es nuevo, eso existió siempre. Y en este caso, desde mi opinión, se ve incrementado por la oferta mundial de dinero que hay, ¿sí? Es decir, la cantidad de dinero que hay dando vueltas. Si no puede ser que Dogecoin valga lo que valía, o Shiba, etc. ¿Que hay un cambio? Sí, no hay duda. ¿Que hay una irrupción de la tecnología? También, no hay duda. ¿Que cuál va a ser la exitosa? No lo sabemos. Porque de la misma manera, es decir, ustedes son jóvenes, pero uno vivió la burbuja.com. Y en ese momento Google no existía. Es decir, se hablaba de Internet, se hablaba de los protocolos, etcétera, etcétera. Y todas las empresas que hoy vemos grandes, en ese momento no existían, eran muy pequeñas. Es decir, había otro tipo de empresas. Entonces, con esto me da la impresión de que va a suceder lo mismo. Habrá que ver cuáles finalmente terminan sobreviviendo. Que vino para quedarse es real. Que es especulativo por el momento es real también. Que uno debería tener mucho cuidado cuando invierte en estos instrumentos, correcto también. Y que de alguna forma van a utilizarse, me da la impresión de que sí, pero todavía no se alcanza a dimensionar cuál es la verdadera escala y termina siendo una apuesta especulativa. Esa es la lectura que yo hago. Entonces, si alguien va a invertir, tiene que tener en cuenta, y acá Julián, Juan y Pablo son los expertos en ese sentido, de medir los riesgos. Y yo no puedo entrar en un activo sin saber a qué riesgo me estoy exponiendo. Y más todavía cuando hablaba Pablo recién de apalancamiento, es decir, gente que de repente tiene dinero, que la tecnología le ha posibilitado con el celular realizar inversiones, y es lo mismo que un chico que tiene acceso a comprar en un juego electrónico, es decir, juega al Fortnite o juega al Minecraft y de repente tiene la tarjeta de crédito y compra y reacciona por impulso. Y si a eso le pusiesen encima a un juego en el cual tiene que apostar, imagínate lo que podría ser cuando uno tiene esos frenos inhibitorios no del todo desarrollados. O sea que creo que todavía lo estamos digiriendo qué es lo que está sucediendo, al menos desde mi lectura, con todo este cambio tecnológico y esta irrupción de lo que es la tecnología, en especial de blockchain, porque de eso estamos hablando al final del día, me da la impresión, ¿no? Claro. Y una pregunta que se me viene en este momento a la cabeza para quien quiera responderla.
¿Es correcto con tanta volatilidad considerarlo reserva de valor, que es una de las características básicas para que sea moneda? Sé que no hay una respuesta correcta, es un debate. Es un debate, agregando lo que había dicho José, me gusta trazar ese paralelismo con lo que fue la burbuja.com. Como bien dijo José, había empresas que hoy son líderes y en ese momento, retrotraigámonos, el momento que se pinchó fue marzo del 2000, así que ya estamos a más de 21 años de distancia. La realidad es que uno cuando traza el paralelismo ve de que, por ejemplo, un indicador de esa burbuja fue el Nasdaq, que en 4 o 5 años, del 95 al 2000, pasó de 800 o 1000 puntos a 5000, para después, entre comillas, volver a escupir el 75 a 80% de su valor. Luego recuperó, hoy el Nasdaq está en 15.000 puntos, pero en el camino, el que entró en el techo tardó casi 17, 18 años en volver a recuperar el dinero en términos nominales. No es menor ese asunto, y ese paralelismo tiene que aplicar para las criptomonedas. Uno no sabe cuál va a ser, terminar siendo el ganador. Lo que sí podemos decir desde el punto de vista de la intuición es 3.000, algunos daban un número más grande de criptomonedas. Es probable que si hacemos un fast forward a 10 años vista, la mayor parte de ellas no existan, o por ahí las que terminan existiendo ni siquiera existen en este momento, o las que terminan imponiéndose. Eso no es menor. Entonces, eso sumado a lo que vos mencionás de la volatilidad propia de estos instrumentos, incluso si uno maneja el concepto de entenderlo como reserva de valor, que eso es me parece que es una definición personal que uno tendría que hacer y estar tranquilo con su conciencia, lo mejor es ir desde forma diversificada a tomar una posición, adoptar una posición en las criptos, y también entender de que por ahí en este momento está comprando en la cresta de la ola, y por más de que lo haga de manera diversificada, puede pasar un tiempo largo hasta que rinda sus frutos, de terminar rindiendo, no tiene seguro, pero la noción primaria de reserva de valor, yo personalmente creo que no la cumplen, y también viendo a muchos participantes de mercado en muchos de estos instrumentos, creo que no lo hacen desde un punto de vista, digamos, defensivo, sino lo hacen desde un punto de vista altamente especulativo. Básicamente tenés muchos participantes que están buscando salvarse con el próximo Bitcoin, como si eso fuese primero posible y segundo algo fácil de anticipar. Yo creo que no es ninguna de las dos, pero bueno, entendiendo esto y con las precauciones del caso, es una clase de activo más para tener en cuenta dentro de un portafolio diversificado, ¿no? Uno ya no se puede hacer el sota con este asset class. Claro, clarísimo. Bueno, lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo, pero les quiero hacer una última pregunta a todos con una pequeña reflexión para cerrar. Un pilar fundamental para desarrollarse en el mundo de las finanzas es poder hacer networking, generar redes, y casi en cualquier mundo hoy en día. ¿Qué posibilidades todos ustedes pasaron por UCEMA, más allá de ser docentes? ¿Qué posibilidades tienen los graduados y los estudiantes en este sentido? Puede arrancar quien quiera. Juan. Sí, arranco yo y después ellos son graduados, así que podrán dar su punto de vista. Lo que nosotros incentivamos mucho es que trabajamos en dos aspectos con respecto a los graduados de la maestría en finanzas. En un primer lugar, uno nunca termina de estudiar. Entonces, como parte de esa propuesta, siempre pueden tomar tópicos electivos. Es decir, pueden venir en cualquier momento futuro y se van adicionando tópicos y pueden tomarlos sin costo, porque con costo sería fácil. Es decir, sin costo pueden tomar tópicos electivos. Eso los mantiene siempre actualizados y les permite ser... Es decir, la propuesta es, siempre seguimos estudiando, es decir, uno no termina la maestría y se acabó, ya está, lo logré, colgué el título y ahora a trabajar. Siempre se sigue estudiando, nunca, lamentablemente y afortunadamente, nunca para. Y el segundo punto es, trabajamos mucho con las búsquedas laborales. Hacemos llegar todas las semanas a todos los alumnos y graduados propuestas laborales, porque al final del día se trata de eso, es decir, si uno está estudiando finanzas, más allá de la satisfacción intelectual que puede tener por estudiar finanzas, está haciendo una inversión, está poniendo plata con la expectativa de llevarse plata. La realidad es esa, es decir, sería ridículo de que en finanzas no aplicásemos conceptos financieros. Nuevamente, independientemente de que hay
retribución pecuniaria y retribución no pecuniaria. Es decir, uno tiene la satisfacción intelectual, conoce gente, vive una experiencia, pero bueno, está poniendo dinero con la expectativa de llevarse dinero, y parte de llevarse dinero significa poder acceder a mejores propuestas laborales. Entonces trabajamos mucho en lo que es poner a disposición de los alumnos esas propuestas laborales. Es decir, confiamos en la capacitación para que después de alguna forma esas competencias y esas herramientas puedan ser susceptibles de ser aplicadas. Todas las semanas todos los alumnos y graduados de la maestría en finanzas reciben en su correo electrónico un detalle con las principales búsquedas laborales de temas de finanzas, en diferentes posiciones, en diferentes ámbitos. Y no quiero dejar pasar también un punto, nosotros hablamos mucho acá de datos aplicados al mercado de capitales, pero también los datos aplican en todos los contextos. Yo tuve, es decir, una pyme, una pequeña empresa que no maneja un flujo financiero, con solo ordenar los datos en un origen y aplicación de fondos, y a partir de eso poder proyectarlos en los próximos 12 meses, más en Argentina, donde hay restricciones de acceso al crédito, donde de alguna forma se hace los fondos son un flujo, son un recurso escaso. Eso ya es procesamiento de datos. Es decir, no hace falta hacer high frequency trader con C++ para estar haciendo eso. Es decir, nuevamente, el valor implica tomar la información, poder procesarla, que me permita tomar decisiones. Un origen y aplicación de fondos para una pyme, se trata justamente de lograr eso, de lograr este mismo aspecto que quizás lo hemos definido en contextos más desarrollados, pero que tienen su aplicación en todos los contextos, en los cuales pueda aplicarse conceptos de finanzas. Claro, clarísimo. Como graduados, ¿han usado estas herramientas de redes? Sí, bien, yo particularmente, si me permiten continuar, como primero el punto que menciona José, y va en parte a la pregunta que hiciste de cómo es el trabajo día a día, aprender algo nuevo prácticamente todos los días. Uno muchas veces hay cosas, diría la gran parte de las veces, que no sabe y que tiene que volcarse a los libros, incluso muchas veces a cursos. Bueno, por suerte en la maestría dirigida por José, muchos cursos, yo usualmente veo la oferta de cursos que hay, que como graduado y profesor puedo tomarlos, incluso hay cursos que da en este momento Julián con Pablo, que más de una vez asistí Sí, que fueron tuyos, que los trajiste vos, así que tenemos que ser en ese caso honestas también, porque gran parte de la actualización, de la innovación, viene de estos casos, de poder estar en contacto con gente como Juan, como Julián, con Pablo, que saben lo que está pasando en el mundo y lo pueden traer a Argentina, ¿no? Por favor. No, pero bueno, gracias por eso, pero usualmente tomo esos cursos o al menos pongo a ver nuevamente los tópicos porque es muy importante. Y segundo, creo que UCEMA también, si hay algo particular que tiene, es una red de conexiones a nivel mundial. De hecho, usualmente se hacen reuniones en distintos países donde hay graduados. La semana que viene, si no me equivoco, hay una de graduados UCEMAS acá en Nueva York, en donde el número, uno no se imagina que hay tanta gente, pero la cantidad de profesionales graduados que hay trabajando en distintos sectores, particular usualmente en finanzas, alrededor del mundo, y en mi caso particular en Nueva York, porque estoy acá, es altísimo. Entonces, eso es sin duda muy valioso, porque vos lo mencionaste, Lara, al principio, el networking es un aspecto clave en todo ámbito de la vida, en finanzas, sin dudas, y al momento de volcarse el mercado laboral, más aún. Entonces, creo que eso es otra de las bondades que ofrece el programa, de tener graduados prácticamente, no sé si en todo el mundo, pero abarca una gran parte de él. Entonces, creo que eso es un aspecto no menor. No, interesantísimo. Más en la situación actual del país, que aumentan los intereses de tener experiencias en el exterior. Sí. Julián. Sí, a ver, como detalle para cerrar, muchas veces hago hincapié también en algo que mencionó José respecto a esta cuestión de que la oferta está, solo es una cuestión de la voluntad del lado del alumno de entender algo que también mencionó Juan, no, yo lo veo como una maestría, algo que es un paso intermedio en un proceso que durará toda tu vida profesional, cuanto menos.
en mayor o menor medida dependiendo tu curiosidad intelectual y curiosidad profesional. No es algo que se acaba en ese año o 2 años en los cuales cursás. El networking de la universidad, el trato con los profesores, la noción de seguir actualizándose permanentemente, siempre está, y también lo tiene que entender el alumno como tal. No es una suerte, perdón la expresión, de castigo en el cual vas un tiempo determinado y haces todo para salir del mismo lo más rápido posible. Es a la inversa. Desde el plano de te gustan las finanzas y por eso te acercaste en primera instancia, esto va a durar el resto de tu vida, ya sea dentro del SEMA o fuera de ella. Algo que nos enseñó o que aceleró el tema de la pandemia y de los encierros es que la información está y está disponible a un clic de distancia. Es cuestión de voluntad de cada uno de si quiere utilizarla y quiere mejorar y aprender cosas nuevas o si decide quedarse estancado. Nosotros entendemos que el mundo va hacia una demanda constante de perfeccionamiento. Entonces, es una competencia bien entendida en la cual hay que seguir entrenando, no queda otra. Muy bien. Y Pablo, para cerrar. Sí, diría, creo que todos podemos coincidir que de lo que hacemos en el día a día, el 80% lo hemos aprendido trabajando y después de cursar, ¿no? Entonces, de alguna manera todo cambia, y entonces hace 20 años no existía la banda ancha tan difundida, no existía las redes tan difundidas, no existía todo esto tan difundido, y en los próximos 20 años va a cambiar lo mismo y quizás más. Entonces, siempre es como el tren siempre está corriendo. No significa frustrarse ni no poder disfrutar nada del camino, pero uno siempre tiene que estar arriba de la ola, en el tren, la metáfora que prefieran, pero siempre tiene que estar actualizándose porque esto en general cambia. Muy bien. Muy lindas conclusiones para cerrar y por lo menos yo y espero que todos los que nos están acompañando nos quedamos inspirados por tanta experiencia. Así que de esta manera cerramos el webcast del Cronista junto a UCEMA sobre por qué estudiar finanzas en el siglo XXI y les quiero agradecer a los grandes referentes que nos acompañaron. Muchas gracias, muy amable Lara. Muchísimas Gracias por la invitación. Muchas gracias.